Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido en enfermería materno-infantil 2. Hoy vamos a hablar un poco de las medidas antropométricas en el recién nacido. Vamos a desglosar qué es la medida antropométrica, cuáles son, cuál es su técnica, cómo se realiza, cuáles son los valores para tener en cuenta por sobre todas las cosas. Bien, dice que según la Organización Mundial de la Salud, es una técnica que que incrementa y poco costosa, portátil y aplicable en uso el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano. Refleja el estado nutricional y de la salud y permite predecir el rendimiento de la salud y la supervivencia del recién nacido. Es decir, que se hace estos valores antropométricos para medir la realidad del recién nacido en varios factores. La vigilancia del crecimiento en el neonato a través de la evaluación antropométrica reviste gran importancia en el término de detección de riesgo de mortalidad y deterioro del estado nutricio. Para que el control de calidad en las evaluaciones antropométricas esté garantizado, se requiere conocer las técnicas de mediciones correctas, estar estandarizado y comparar con valores de referencia de una población similar. Es importante conocer entonces los valores específicos para identificar. La medida antropométrica más utilizada en el neonato hospitalizado incluye el peso corporal, masa corporal total, longitud, tamaño corporal y ósea, medición de circunferencia brazo, tórax, muslos, pliegues cutáneos, grasas subcutáneas. Al combinar algunas mediciones se puede generar índices pronósticos, nutricios y de unidad diagnóstica. La vigilancia del crecimiento del recién nacido mediante la evaluación antropométrica tiene mucha importancia. Nos permite detectar riesgo de mortalidad y deterioro en el estado nutricional. Es decir, que está en la parte nutricional y también nos permite, dice, evitar riesgo, mortalidad, que mueren los recién nacidos por desnutrición, por ejemplo. Bien, para que el control sea de calidad en la evaluación antropométrica y esté garantizado, es necesario conocer las técnicas de medición correctas. Las medidas antropométricas más utilizadas en el recién nacido son talla corporal, peso, perímetro cefálico y perímetro torácico. Bien, vamos a desglosar cada una de ellas. Vamos a hablar primero del peso corporal en el recién nacido. ¿Qué es? Dice. Es la medida antropométrica más utilizado, ya que se puede obtener con gran facilidad y precisión. Es un reflejo de la masa corporal total de un individuo. Tejido macro, tejido graso, fluidos intra y extracelulares. Los valores normales que pueden ser: un bebé pequeño se considera al que pesa menos de 2,5 kilogramos o 5,5 libras, y un bebé grande al de más de 4 kilos, de 8,8 libras. Importancia: nos permite saber el estado nutricional, identificar problemas de salud del recién nacido. Menos de 2.500, dice acá abajo, peso al nacer. Los bebés con bajo peso al nacer pueden tener más riesgo de sufrir ciertos problemas de salud, incluyendo problemas inmediatos, problemas respiratorios, ictericia, el color amarillo de la piel, infecciones o hipoglucemia, disminución de la glicemia. Más de 2.500 era menos de 2.500, ya más de 4.000, dice. Sobrepeso al nacer. El alto peso al nacer puede ser una preocupación porque puede dificultar el parto y
aumentar el riesgo de lesiones al dar a luz. Bebé tiene un mayor riesgo de tener problemas, lo que tiene más de 4 kilos al nacer, ¿verdad? Hiperglicemia, ictericia, problemas respiratorios. Peso corporal es la medida antropométrica más utilizada, ya que se puede obtener con gran facilidad y precisión. Es un reflejo de la masa corporal total de un individuo. Tejido magro, tejido graso, fluidos intra y extracelulares, y es de suma importancia para monitorear el crecimiento de los niños, reflejando el balance energético. En el caso de los neonatos que se encuentran en terapia intermedia, el peso es medido diariamente para detectar cambios en la ganancia o pérdida de la masa corporal total y obtener así la velocidad del crecimiento. Conforme va a aumentar la edad postnatal, el agua corporal disminuye, lo que refleja un crecimiento igual o menor de 10% del peso al nacimiento de los neonatos a término y una disminución igual o menor del 15% en lo de pretérminos. Después de esta fase de pérdida, el recién nacido comienza a aumentar su peso, consta de tejidos grasos y muscular. La ganancia es variable y depende de las condiciones de salud del neonato, de su edad gestacional y su peso al nacimiento. ¿Qué nos dice con esto? Al nacer recién tiene mucho líquido y luego de eso pasando los días va perdiendo y después ya empieza a tener masa muscular. La técnica. El niño debe estar colocado desnudo y sin pañal sobre la báscula, cuidando que todo su cuerpo permanezca dentro de la charola y distribuyendo de manera uniforme sobre el centro de esta. Lo ideal es utilizar una báscula electrónica que proporcione el peso aproximado a los 10 gramos más cercanos. Si el paciente tiene colocado sonda o catéter, estos se deben sostener en el aire para disminuir el error o cargarle peso que no corresponde. La talla en el recién nacido. A medida promedio de un recién nacido es de 48 a 52 centímetros. Generalmente, la cabeza de un recién nacido equivale aproximadamente a la mitad de su largo en centímetros más 10 centímetros. Los valores normales que vamos a hablar a continuación de la tabla, ¿verdad? Acá algunos nos dice también recién nacido, cuánto podría ser el valor, pero vamos a estar hablando netamente de ello más adelante. Longitud. Esta medición se realiza en los menores de 2 años de edad. Es un indicador del tamaño corporal y de la longitud de los huesos. Tiene la ventaja sobre el peso de que no se ve alterado por el proceso hídrico del paciente. Los cambios a lo largo plazo reflejan el estado de nutrición crónica, específicamente el índice de peso-longitud es un indicador de desnutrición. En los neonatos prematuros se espera un aumento de 0.5 o 1.1 centímetro en la semana. En los nacidos a término se tiene una ganancia de promedio de 0.6 a 9.9 a 69, perdón, y 0.75 centímetros a la semana durante los 3 primeros meses de vida. Técnica. Para esta medición se requiere 2 individuos y un infantómetro preciso. El infantómetro cuenta con 2 bases, una fija que se orienta en la cabeza del paciente y una base móvil que se coloca en los pies. Se recomienda realizar mediciones por duplicado o triplicado y hacer un promedio entre ellas. El neonato debe ser colocado en posición supina con el cuerpo alineado en posición recta sobre el eje longitudinal del infantómetro, de manera tal que los hombros y la cadera tengan contacto con el plano horizontal y que los brazos se encuentren a los lados del tronco. La coronilla de la cabeza debe tocar la base fija del infantómetro y debe ser colocada en un plano del Frankfurt, alineación perpendicular del plano horizontal. Es decir, que el neonato, que acá podemos observar en las imágenes,
lo que es la longitud en sí de la colocación del infantómetro, ¿verdad? Que son estos, que es fijo en la cabeza y este es lo que vamos aumentando, colocando en la palma de los pies. Por eso el neonato tiene que estar recto. Tanto la cabeza como la base del infantómetro deben ser sostenidas por uno de los observadores, acá como observamos, ¿verdad? Para que no se mueva. El otro observador con una mano debe extender las piernas del paciente y con la otra mano debe recorrer la base movible del infantómetro y ejercer una leve presión, solo comprimiendo ligeramente la piel sobre el talón del neonato libre de cualquier objeto para que el pie quede formado un ángulo de 90 grados. La medición debe aproximadamente al 0.1 centímetro más cercano. Para medir bien sobre la planta de los pies, estirando a 90 grados, agarrando la piel, pero con mucho cuidado. Perímetro cefálico. La medición de la circunferencia de la cabeza del bebé se realiza generalmente con una cinta métrica flexible alrededor de la cabeza del bebé a la altura de las cejas y la oreja. Evaluar y registrar prominencias craneales susceptibles cefalia para poder ver la parte del cráneo. Valor normal 32 a 36 centímetros aproximadamente. Importancia, se utiliza para evaluar el crecimiento y el desarrollo del cerebro y el cráneo del bebé. También puede ser útil para detectar cualquier anormalidad en el tamaño de la cabeza. Se debe realizar 2 mediciones del perímetro cefálico al nacimiento y a las 24 horas del nacimiento. Circunferencias son indicadores antropométricos de gran utilidad para medir ciertas dimensiones corporales. Si se utilizan en combinación con otras circunferencias, como con pliegues cutáneos de la misma zona, indica el crecimiento de los pacientes y provee referencia para evaluar el estado nutricio. Es importante cuidar la posición, ubicación, precisión que se ejerce sobre la cinta métrica para medir la circunferencia, ya que de ello depende la validez y confiabilidad de la medición. Perímetro cefálico es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de masa corporal. En los prematuros se espera un aumento de 0,1 a 0,6 centímetros a la semana. Los recién nacidos a término se espera una ganancia promedio de 0,5 centímetros en la semana durante los 3 primeros meses de vida. Cuando el aumento es mayor a 1,25 centímetros a la semana, es un signo de sospecha de hidrocefalia o hemorragia intraventricular. Si la ganancia es mínima o nula, podría existir una patología neurológica asociada con microcefalia, un aumento, la macrocefalia y la microcefalia, una disminución de la parte cefálica. Técnica, el paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto. Lo ideal para realizar esta medición es usar una cinta de teflón de 1,0 centímetros de grosor. La cinta debe ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza y con referencia se utiliza el punto máximo de occipucio. Y la glabela en entreceja, ¿verdad? Que es este sector es lo que se le coloca la cinta, sí o sí. Ejerce una leve presión al momento de tocar la medición para comprimir el pelo y ligeramente la piel de la cabeza. Alteraciones que pueden tener, primeramente acá podemos ver la imagen, cómo se coloca, como le dije, enfrente mismo. Dice perímetro cefálico, punto máximo occipucio y glabela, ¿verdad? Que es este sector. Y el perímetro cefálico, en este punto se realiza la lectura en la parte frontal. Algunas alteraciones del perímetro cefálico puede tener el recién nacido. Está lo que es la macrocefalia, lo que hablamos.
40 centímetros por encima de lo normal, a hidrocefalia, a acumulación de líquido en el cerebro, encefalocelia, también que es afección en el que la parte del cerebro del bebé sobresale a través de una apertura del cráneo. ¿Verdad? La microcefalia es la disminución del 31.9 centímetros del recién nacido a término de 37 semanas, de lo que es el tamaño de la cabeza. Circunferencia del brazo. Proporciona información sobre el contenido de la masa muscular y masa. Es un indicador muy sensible ante cambios rápidos de grasa subcutánea y de composición corporal. En general se esperan aumentos promedios semanales de 0.5 centímetros, mientras que en los neonatos prematuros de IMPER, que vienen a ser los neonatos prematuros, incidencia en los prematuros, se han de observar un aumento de 0.43, más o menos 0,3 centímetros en promedio a la semana. Técnica: debe ubicarse el punto medio del brazo izquierdo. Para medir el punto medio, se debe doblar el brazo en ángulo de 90 y mantener pegado al tronco. Después, con el brazo relajado extendido en posición horizontal, ligeramente separamos del tronco y la mano en pronto se realiza la medición rodeándole. Vamos a observar un poco acá las imágenes, cómo se realiza. Acá está la figura de los brazos. Prelargo primero y luego lo que es doblando a través de los brazos. Perímetro, torácico. Es la circunferencia del tórax. Se realiza con la ayuda de una cinta métrica a la altura de las tetillas y pezones para obtener una medición precisa. Importancia: la OMS recomienda utilizar este indicador como punto de corte para clasificación del riesgo de morbi-mortalidad del recién nacido. El valor puede ser de 31 a 35 centímetros. Los neonatos con un perímetro de tórax menor a 29 centímetros se clasifica como de alto riesgo, de acuerdo al crecimiento y el desarrollo del sistema también respiratorio. Y esta es la medición que se hace, que hablábamos anteriormente, la circunferencia del brazo, ya haciéndolo de manera circular o extendiéndola. Alteraciones del tórax en el recién nacido. Esternón y las costillas se hunden hacia adentro de la parte central del tórax, como observamos en esta imagen, hundimiento. El esternón y las costillas sobresalen hacia afuera, ¿verdad? Este ingresa y el otro es que sale hacia afuera. Síndrome de Poland es una alteración rara en la que uno de los lados del tórax no se desarrolla adecuadamente, no tiene un buen desarrollo. Perímetro de tórax se utiliza para monitorear la acreción del tejido adiposo en los lactantes principalmente. Se utiliza una cinta de teflón con los extremos superpuestos y con precisión de 1 milímetro. La cinta se debe colocar justo donde se ubican los botones mamarios del recién nacido y debe quedar en plano perpendicular al tronco del cuerpo. Así, de esta manera, el perímetro torácico se coloca. Perímetro de muslo. Se utiliza para monitorear la acreción del tejido adiposo y no existen cifras de referencia que indiquen que el aumento es un indicador, sea el adecuado. Acá vamos a poder observar en la imagen cómo le hacen la parte de los muslos de manera circular y extendido también. Acá están las medidas antropométricas de manera general, que son los valores normales. El peso de 2.500 a 3.500, el valor normal. La talla de 45 a 55 centímetros. Perímetro craneal de 31 a 38 centímetros. Perímetro torácico de 31 a 36
centímetros. Acá le puse una tabla de incidencia que se suelen llenar o muchas veces encontramos también el esquema de vacunación cuando nos indica el peso aumentado o no el recién nacido, pero si es prematuro, pretérmino, a término, también los valores específicos indicados. Espero que le haya sido de ayuda este video.